Y muy pendientes también de cómo evolucionan esos casos de violencia sexual que se están dando entre los adolescentes. Y hoy, para analizarlo, tenemos con nosotros, Silvia, a un invitado que nos va a ayudar a pulsar la actualidad. Así es, porque hay preocupación. Dábamos el dato anteriormente, han subido de un 2,1 a un 10,5%. España se ve inmersa en este peligroso auge de las violaciones grupales. Hoy nos preguntamos en Valencia en Abierto, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Lo vamos a hacer con nuestro colaborador, psicólogo Enric Valls. Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias estar aquí. Por estar con nosotros. Preocupación, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? Bueno, venimos de la pandemia que ha hecho que esto se paralizara, sí, y a raíz de la pandemia ha aumentado. ¿Por qué? Pues hay diversas causas. Una es la normalización de la violencia entre los más jóvenes a través de los videojuegos, de las películas, de las series. Hay una normalidad cuando hay un acto de violencia. La moda en las redes sociales de subir a través del TikTok, de Instagram, alguna escena así también agrediendo al otro y eso da likes. Y además también, vamos a decir, el acceso temprano a la pornografía entre los más menores, que eso genera pues un aumento y el no saber que eso no es adecuado, ¿no? El acceso a la pornografía es algo que preocupa también a la sociedad educativa, también a los psicólogos. Muchos jóvenes están descubriendo la sexualidad a través de los vídeos y desde muy jóvenes, cada vez más pronto. Sí, de hecho el otro día una profesora me comentaba que había visto a un alumno con el móvil de 10 años viendo un vídeo pornográfico, ¿no? Es decir, hay un aumento. ¿Por qué? Porque no hay una formación específica en la escuela o en las familias que no saben. Hay familias que aún dicen, no, es que hablar de sexualidad es complicado, ¿no? ¿Por qué? ¿Sigue siendo un tema tabú, Enrique? Sí. De hecho está presente, porque hay familias que no saben cómo afrontarlo. Porque tienen el pensamiento que si lo van a hablar, van a incitar, y es justamente lo contrario. Hablar es informar y sobre todo es decir qué está bien y qué no está bien. Acceso a la pornografía, la falta de educación sexual, las nuevas redes sociales, todo esto provoca, Manu, que se vayan incrementando también estos datos que son preocupantes. Sí, los datos son preocupantes y preocupa mucho la edad media a la que se están produciendo estos actos de violencia sexual en grupo, y es que los últimos que conocíamos, la edad media de los agresores era de 15 años y las de las víctimas de 14. Enric, preguntarte, ¿son edades alarmantes? Porque si hasta ahora hablábamos de adultos y ya alarmaba el problema, estamos hablando de gente preadolescente. Sí, una de las causas es lo que decíamos, ¿no? El aumento vamos a decir, de la normalidad de este tipo de escenas, y luego también el efecto contagio. ¿Qué significa? Recientemente, durante estas semanas, lo hemos visto, un caso en Burjasot, otro en Villarreal, otro en la zona del norte de España. Está habiendo, ¿no? Entonces hay que ir con cautela y hay que explicar que todo esto tiene unas consecuencias. De hecho, esto genera unas consecuencias en la víctima de por vida si no se lo trabaja a nivel psicoterapéutico, ¿no? No es algo inocuo. Vamos a hablar de la víctima porque se habla poco de ello, pero para terminar estas causas que estamos repasando hoy, hay algo también destacado, es la impunidad de menores y también el cambio de leyes. Hay una excesiva protección del menor desde el punto de vista psicológico también, Enrique. A ver, es un tema complejo, no podemos tampoco decir que es causa, vamos a decir, única, sino es multifactorial. En este sentido, sí, habría que un poco ampliar y, bueno, pues mostrar a través de las administraciones este aumento y a ver qué tipo de situación o solución, mejor dicho, le pueden dar porque se está dando. Luego también hay un miedo a la denuncia, ¿no? ¿Sí? Que eso también se da en la víctima y eso puede provocar bueno, pues que no tenga esas consecuencias debidamente importantes, ¿no? El miedo a denunciar, otra de las causas, Manu Seguín, y la víctima que queda con unas desprotegida en muchas ocasiones, ¿no? Porque nos lo decías, Enric, vamos a hablar de la víctima, porque muchas veces nos centramos en qué hacen los agresores, como este análisis que estamos haciendo hasta este momento, pero ¿qué pasa con la víctima? Porque en el primer momento muchas veces se la juzga, se pone en duda a veces su palabra, esos traumas que quedan para el futuro. ¿Cómo se afronta todo esto? Mira, si me permites, voy a hacer como una explicación a través del vaso. Vamos a imaginar que el vaso es la mente. Y una persona normal tiene, vamos a decir, cierta angustia y va, vamos a decir, regulándose. Un trauma es cuando rebosa el agua y entonces ahí genera una ruptura.
Es cierto que a nivel de sociedad queda mucho por recorrer porque hay como ciertas frases que podemos escuchar. Seguro que algo habrá hecho la víctima, seguro que le gusta, por eso no ha dicho nada. Y entonces son frases que pueden y que podemos también escuchar que no son correctas, ¿no? Entonces esto hace que la víctima se vea desvalida, porque esto, como decía, tiene unas consecuencias psicológicas. Por ejemplo, flashbacks, la víctima empieza a recordar la escena una y otra vez, pesadillas, afecta directamente a la autoestima, depresión y tiene un sentimiento que se llama la hipervigilancia. Constantemente está atenta o atento a las circunstancias que le rodean y nunca puede, vamos a decir, o no tiene las herramientas para elaborar ese duelo traumático, porque eso es una herida que si, vamos a decir, que la herida no se supera, se va, vamos a decir, elaborando, el duelo se va elaborando y se va integrando. Es un largo camino que recorrer, por eso una de las cosas que se evita es que no cuente constantemente la situación, porque aparece un fenómeno que se llama revictimización, ¿vale? Que es cuando tienen que ir al juicio, tienen que contar a la ¿Y cómo policía. evitar esta parte? Claro, es muy complicado. Claro, pues hay una propuesta que se está haciendo ahora que es solamente hacerla una vez. Una vez la declaración. Y grabarla, correcto, para que ya no pueda tener la posibilidad de volver a repetir y reavivar otra vez esa herida, ¿no? Y estos traumas, cuando se generan en edades tan tempranas, pueden provocar cambios en la forma de ser, cambios en esa evolución para toda la vida. Sí, efectivamente. Hay cambios, vamos a decir, psicológicos que perduran si no se lo trabaja. De hecho, podemos encontrar cambios de personalidad, rechazo. Aparecen tres emociones. Una es el miedo, la culpa y la vergüenza. Miedo porque va a sentirse juzgada. Culpa porque recibe, incluso hay un fenómeno que se llama autorreproche. Debería haber ido por otro camino, ¿por qué a mí? Y entonces aparecen como ciertos pensamientos que son muy recurrentes y obsesivos. Y el otro, creo recordar que hemos dicho el miedo, ¿no? El miedo. El miedo es esa hipervigilancia, como decía, porque le permite, o mejor dicho, no le permite hacer su vida normal, ¿no? ¿Cómo podemos actuar como familiares o amigos ante un caso de este tipo? Ante un trauma, que lo es. La víctima se tiene que sentir en todo momento acompañada, escuchada. Tenemos que permitir que conecte con ese dolor, porque en ocasiones hay frases que escuchamos, bueno, sí, hacia adelante, esto hay que pasarlo. ¡Ey! La víctima necesita tener un proceso de elaboración de ese dolor. Una de las pautas que solemos recomendar en terapia es escribir, porque escribir está elaborando ese tipo de pensamientos y situaciones. Escribir sentimientos, Enrique, ¿te refieres a esto? Sentimientos, pensamientos, todo aquello que la persona sienta precisamente en ese momento, ¿no? Porque es una forma de soltar y de elaborar. Un miedo que no se verbaliza es un miedo aumentado y se encapsula, y es entonces cuando se cronifica esa situación, ¿no? El miedo a denunciar ha salido como uno de los factores de los que se está aumentando estas violaciones grupales. La mayoría de las víctimas tienen miedo a hacerlo. Me imagino que es esa etapa también en el que deciden dar este paso. ¿Cómo es esta parte? Sobre todo, supongo que el miedo a declarar, ¿no? A revivir otra vez lo que decías. Obviamente, a revivirlo, a declarar, a sentirse, porque aparecen ciertos sentimientos, como decía, de culpa, y eso, claro, es como si no tiene el apoyo del entorno, vamos a decir que es mucho más complicado para afrontarlo. Y como podemos decir, es que hay diferentes situaciones traumáticas. Uno es el abuso, otro es el robo, el secuestro, la agresión. Y eso es muy complicado a nivel psicológico porque lo va interiorizando y al final, si no lo trabaja, incluso tiene pensamientos de me lo merezco, ¿no? Claro, porque aquí ya estamos hablando ahora mismo de estos casos concretos, pero hablamos de traumas en general, hablamos de cómo afrontar, bueno, pues estos momentos que, como nos decías, desbordan el vaso. ¿Qué pinceladas, qué 3 tips le podríamos dar a la gente que dijeras, de esta manera, cuando sintamos que esto está pasando, podemos intentar reconducir? Una nos la decías, escribir lo que estamos pensando. Escribir lo que estamos pensando, acompañarnos, o mejor dicho, solicitar la ayuda de nuestro entorno más cercano, amistades, familia. Si vemos que no podemos afrontarlo, pedir ayuda a un profesional.
Y luego también es importante entender que la sintomatología, porque esto en psicología se llama psicoeducación, que es cuando la persona entiende las emociones de rabia, de culpa, de malestar, de depresión, de tristeza, son parte del proceso que la víctima siente. Entonces, entendiendo esto, también es una forma de la víctima saber que va a pasar por esas fases, ¿no? Decía una autora americana que son las fases del duelo, en el que va a elaborar. Un duelo no es una enfermedad, es un proceso, e insisto, es un camino que la persona debe de soltar y de elaborar, ¿no? Nos hemos centrado en el tema de la víctima, pero me gustaría volver al principio. ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe el aumento de violaciones grupales? Lo hemos analizado con Enric Valls, pero también nos gustaría tener tu parte de cómo, como sociedad, debemos juzgar esto y cómo tratarlo con adolescentes, por ejemplo, para evitar, para saber, para que no normalicen, en definitiva. No mirar al otro lado, denunciarlo, de hecho ponerlo encima de la mesa. Esto, el hecho de que estemos aquí hablándolo también es una forma de acercarlo a la sociedad. Implicar a las entidades públicas para que puedan también, incluso a nivel de leyes, bueno, pues ser más duros, ¿no? en esa parte, y formar y sensibilizar al alumnado desde bien pequeñitos, en la educación, fomentar el tema del daño, de las consecuencias que eso puede tener. También es cierto que aquí hay un perfil de agresor, que sí, también lo podemos comentar. ¿Cuál, ¿no? es este perfil de agresor, Enric? Pues son personas que tienen poca empatía con el otro, no tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro, tienen el pensamiento de que la persona se lo está pidiendo o es una forma que ve como débil y esa persona se ve como fuerte ante esa víctima, y además también suelen personas que están por encima de la norma o se creen que están por encima de la norma, que no admiten un no, y esto fomenta precisamente este tipo de situaciones. No admiten el no, es algo muy generalizado en esta sociedad ahora entre los adolescentes. Se sienten también presionados por el grupo individualmente para llevar a cabo este tipo de actuaciones. Sí, el factor grupo influye a la hora de este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque es como que inconscientemente o conscientemente no asumen la responsabilidad. Es como, no, como el grupo lo ha hecho, yo tengo ese es el pensamiento de muchos agresores, ¿no? Es como, yo tengo la libertad de hacerlo porque es como una responsabilidad compartida. Y entonces la persona es como, tiene menos carga emocional para la hora de afrontar eso, ¿no? Complicado, estamos hablando de edades en las que uno se está construyendo, también se está descubriendo, lo decías, no estamos acostumbrados a recibir un no. Esto nos daría para otra mesa hablar de esa frustración de no saber recibir un no. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué nos está faltando para poder entrar en esa senda de comprensión, ¿no? Tenemos que partir de la base de que el adolescente tiene un sentimiento de omnipotencia. Piensa que está por encima de las normas, piensa que es invencible, y entonces ante esa mentalidad, si normalizamos ciertas escenas o ciertos momentos, eso genera y potencia este tipo de actividades. Lo que hay que hacer, insisto, es invertir en proyectos de prevención para la hora de hablarlo en institutos, porque esto es, al final, la base es educacional. Sí. Y luego también implicar a las familias, porque no lo hemos dicho, pero también vamos a decir que el perfil del agresor tiene detrás familias desestructuradas en general, no estoy generalizando. Luego también hay consumo de algún tipo de sustancias, problemas delictivos, y entonces eso puede fomentar esto más aún. Entonces la clave es en incidir en la educación, ¿no? Educación sexual, no solamente en los centros educativos, sino también desde casa, y evitar control parental en la tecnología, ¿no? Yo creo que esto es clave, aunque esto parece difícil a priori, Enrique. Bueno, evitar no, incidir en el control parental, ¿no? A través de las aplicaciones del móvil, a través de saber el papá y la mamá, involucrarse en el mundo afectivo del adolescente. ¿Con quién vas? ¿A qué hora vuelves? ¿Cuáles son tus gustos? Compartir, tener rituales, que digo yo, en consulta con nuestros propios hijos. ¿Qué significa eso? Pues una vez a la semana irnos al cine o comer con los abuelitos una paella, para eso proteger
al mundo afectivo del adolescente. Un adolescente abandonado es un adolescente con vulnerabilidad. Y eso puede ser uno de los motivos. Uno de los motivos también. Enrique Valls, gracias por estar con nosotros. Todo un lujo tenerte hoy, un tema que nos preocupa. Supongo que lo iremos abordando en próximos programas. Cuídate, buenas tardes. Muchas gracias.